Bienvenidos al curso de aire acondicionado automotriz. Iniciaremos el curso con algunos principios básicos. Hablaremos de temperatura, donde puede considerarse la temperatura como la descripción del nivel de calor, mientras que puede considerarse el calor como energía en forma de moléculas en movimiento. La descripción del calor puede ser la temperatura a la cual se encuentren en determinado momento. Temperaturas bajas, de 0 a 10 grados centígrados, temperaturas altas, de 30 centígrados en adelante. Existen otros principios básicos, como los cuales podemos encontrar materiales en la naturaleza que pueden cambiar de estado, del sólido al líquido, del líquido al gaseoso. Para que esto ocurra, es necesario un aporte de calor. Colocaremos agua como ejemplo. El agua la podemos encontrar en estado sólido. Con el aporte de calor, este sólido se transformará en líquido. Posteriormente, este líquido va a evaporarse. Mientras esto sucede, existe un fenómeno denominado calor sensible, que se denomina la cantidad de energía que es necesaria para aumentar la temperatura de un elemento, y un calor latente, que se denomina la cantidad de energía que es necesaria para producirse un cambio de estado de dicho elemento. Por ejemplo, si tenemos hielo a menos 50 grados centígrados y le colocamos una fuente de calor, la temperatura aumentará de menos 50 a 0 grados centígrados. En este punto, el sólido se transforma en un líquido, obteniendo un calor latente. Cambio de estado a temperatura constante. Después de haber cambiado de estado por completo, la temperatura irá de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, donde veremos un calor sensible. El agua en específico, al llegar a 100 grados centígrados, punto de ebullición, no puede aumentar su temperatura. Constantemente cambiará del estado líquido al estado gaseoso, obteniendo un calor latente nuevamente. Cambio de estado a temperatura constante, calor latente, calor sensible, aumento o disminución de temperatura. La forma de transmitir calor son conducción, radiación y convección, donde la conducción es la transferencia de calor que se hace a través de un elemento sólido, de un extremo a otro o de una pieza a otra, que se encuentran unidas entre sí. Por ejemplo, si tenemos una vara metálica y la calentamos desde un extremo, posteriormente dicha pieza se calentará por completo. En la radiación, la forma de transmitir el calor es mediante ondas electromagnéticas o rayos infrarrojos, es decir, no es necesario el contacto entre el elemento de mayor temperatura y el de menor temperatura. Los ejemplos para la radiación pueden ser un bombillo, una fogata o el sol. La convección es el proceso por el cual se transfiere energía térmica, calor, de un punto a otro de un fluido, que pasa de estar de líquido a gas, por el movimiento de su propio fluido. Por ejemplo, en un recipiente con agua a 100 grados centígrados que se está evaporando, la transferencia de calor se hace por la evaporación de dicho líquido. El calor que se puede palpar en el vapor es producto a la convección. Acá podemos apreciar
Los tres ejemplos: conducción a través de una pieza metálica, convección producto a la evaporación y la radiación producto a las ondas electromagnéticas o rayos infrarrojos del fuego. Hablamos de los manómetros, que es la herramienta que utilizamos para medir presión en nuestros sistemas de refrigeración. Los podemos encontrar para medir presiones tanto en bares o en PSI, donde el bar es la unidad de presión expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Los PSI es la unidad de presión expresada en libra por pulgada cuadrada. Un bar equivale a 14.7 PSI. En la actualidad tenemos equipos más sofisticados, los cuales contienen herramientas para medir temperatura y para medir vacío. Internamente en su memoria, estos manómetros incluyen una serie de distintos tipos de refrigerantes. A nivel automotriz, incluyen más de 55 fabricantes, de los cuales contienen vehículos, años de vehículo, capacidad de aceite, presiones de baja y presiones de alta. Por un lado, en las presiones de baja nos indica a la temperatura que el refrigerante hace su cambio de estado, al igual que en el lado de alta nos indica a la temperatura que el refrigerante hace su cambio de estado. Para saber a qué temperatura el refrigerante hace su cambio de estado en el evaporador, utilizamos un manómetro de baja presión que nos indica el cambio de estado de líquido a gaseoso. Estos manómetros constan de una presión positiva y una presión negativa, donde la presión positiva llega a 250 psi o 8 bar y la presión negativa llega a 30 pulgadas de mercurio, que nos indica vacío. El manómetro de baja presión se conecta al lado de baja presión del equipo. Mide presiones negativas y positivas. Tiene escala de presiones tanto en bar como en PSI. Además tiene varias temperaturas para cada tipo de refrigerante, como por ejemplo R22, R404A, R407C y R134A. A medida que la presión aumenta, la temperatura o cambio de estado varía para cada tipo de refrigerante. Cuando obtenemos una presión de 50 psi, existe un cambio de estado para el R134A de aproximadamente unos 12 grados centígrados, para el R407C unos menos 4 grados centígrados, para el R404A obtenemos unos menos 10 grados centígrados y para el R22 obtenemos unos menos 4 grados centígrados. Dependiendo del refrigerante que utilizamos, las presiones variarán según el tipo de refrigerante que se utilice. Para saber a qué temperatura hace su cambio de estado el refrigerante en el condensador, utilizaremos un manómetro de alta presión, el cual nos indica el cambio de estado del refrigerante de gas a líquido. El manómetro de alta presión solo consta de presiones positivas, las cuales llegan a 500 psi o 34 bares.
El manómetro de alta presión se comunica al lado de alta presión del equipo. Solo mide presiones positivas. Tiene, al igual, escalas de presiones en bar o en PSI. Varias temperaturas para cada tipo de refrigerante. En algunas ocasiones pierde la calibración y tiene un tornillo para ser recalibrado, al igual que el manómetro de baja. La escala es mucho más elevada y normalmente es de color rojo. La refrigeración consiste en el proceso de extraer calor de un lugar donde no se desea que exista y transferir dicho calor a un lugar donde su existencia no tenga importancia. Por ejemplo, dentro de la cabina del vehículo, nosotros queremos un clima confortable, a una temperatura de confort. Dicha temperatura de confort está comprendida entre los 20 y los 25 grados centígrados. Una temperatura menor a 20 grados centígrados nos indicará mucho frío. Una temperatura mayor a 25 grados centígrados nos indicará mucho calor. Las fuentes de calor que afectan al vehículo son producto a la radiación solar. También pueden ser debido a las filtraciones desde el exterior, filtraciones de calor desde el compartimiento del motor o aire que ingresa desde el exterior a través de la ventanilla de recirculación. Puede ser calor emitido por la radiación del asfalto, un calor disperso por el efecto entre diferencia de temperatura interior y exterior, temperatura que ingresa al vehículo cuando un pasajero abre alguna ventanilla o alguna de las compuertas. Todo este calor es el que se extrae de dentro de la cabina, y el encargado de extraer este calor son los fluidos frigoríficos, en específico la molécula, que es capaz de transportar calor. Expliquemos algunas definiciones de los refrigerantes. Tenemos refrigerantes CFC. Son compuestos de cloro, de flúor y de carbono, entre ellos el R12 y el R11. Contribuyen fuertemente a la destrucción de la capa de ozono y al recalentamiento del planeta debido al efecto invernadero. Tenemos HCFC, que son compuestos de cloro, flúor, carbono e hidrógeno. Al igual que los CFC, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono y al recalentamiento del planeta debido al efecto invernadero. Y tenemos los HFC. Estos están compuestos con flúor, con carbono e hidrógeno. Se elimina la molécula de cloro. No contamina o no destruye la capa de ozono, pero sí contribuye al recalentamiento del planeta debido al efecto invernadero. Todos los fluidos absorben calor. Los fluidos frigoríficos se utilizan en la climatización debido a su gran capacidad de absorción de calor. Se utilizan como consecuencia para enfriar el aire que penetra dentro del habitáculo. Expliquemos un poco la función del refrigerante. Coloquemos como ejemplo, en algún momento todos hemos tenido la oportunidad de colocar alcohol en alguna zona de nuestra piel. Al soplar tenemos una sensación de frío. El alcohol no es frío. Esta sensación es producto a que mientras soplamos el alcohol se evapora, y cuando el alcohol se evapora lo hace robando calor de esa zona de la piel. Los fluidos frigoríficos actúan de la misma forma. Absorben calor
mientras se evapora. Los clasificamos como compuestos puros, mezclas azeotrópicas y mezclas zeotrópicas, donde los compuestos puros, al estar formados por un compuesto único, podemos extraerlos de la botella tanto en fase líquida como en fase gaseosa. Entre ellos podemos encontrar el R12, el R22, el R134A. Las mezclas azeotrópicas se comportan igual que un compuesto puro, aunque son unas mezclas. Igualmente podemos extraerlo de la botella tanto en fase líquida como en fase gaseosa. Entre ellos están la serie de los R500, R502, R507. Y tenemos las mezclas zeotrópicas, que al no comportarse como un compuesto puro, no podemos extraerlo en fase gaseosa, ya que al extraerlo en fase gaseosa se altera su composición y su función no es la óptima. La única manera de extraer refrigerantes de la serie R400 es en fase líquida. Dependiendo de la posición de la botella, podemos extraer el refrigerante en cierto estado. Si la botella de refrigerante tiene su válvula de servicio viendo hacia arriba, extraeremos el refrigerante en estado gaseoso. Si tenemos la válvula de servicio viendo hacia abajo, el refrigerante saldrá en estado líquido. Acá tenemos el R12 o diclorofluorometano. Forma parte de la familia de los clorurofluorocarbonados o CFC. Acá tenemos un R134A o tetrafluoretano. Forma parte de la familia de los hidrofluorocarbonados o HFC. En la ficha técnica del R134A versus el R12 vemos su característica, denominación química, fórmula química, punto de ebullición, punto de congelación. En estos dos puntos estamos hablando a una presión atmosférica al aire libre. Tendríamos que estar a menos 26.1 grados centígrados para que nosotros podamos ver el R134A en un estado líquido. En caso del R12, tendríamos que estar a menos 29,8 grados centígrados para nosotros observar este refrigerante en estado líquido. Sus puntos de congelación son menos 103 grados centígrados para el R134A y menos 158 grados centígrados para el R12. El tiempo de permanencia en la atmósfera son 15 años para el R134A y 150 años para el R12. Este es el tiempo que duraría esta molécula en la atmósfera antes de lograr degradarse. Características de los refrigerantes: ambos son miscibles con aceite, tienen un calor de evaporación elevado, cambia de estado a presiones bajas y la temperatura de evaporación es la apropiada para la climatización. Para detectar fugas existen varios métodos. Para el R134A, que es el tipo de refrigerante que nosotros vamos a utilizar a nivel automotriz, podemos utilizar pruebas de burbuja. La herramienta, una solución jabonosa.
lámparas de haluro, detectores electrónicos y tintes. Los detectores de haluro o tintes son lámparas ultravioletas, los cuales detectan un químico o un tinte contenido en el aceite. Los detectores de fuga del tipo halogenado detectan la presencia del refrigerante en donde se está fugando. Estos tipos de detectores son efectivos en zonas cerradas. Recomendable usarlos para buscar fugas en evaporadores. Los refrigerantes se clasifican, según su composición química, por colores. Las botellas vienen de colores. Tenemos el R11, color anaranjado, R12, blanco, R22, verde claro, y así sucesivamente para cada tipo de refrigerante. A nivel automotriz, el R134A, que es el utilizado, es un azul celeste o un azul cielo. El ASRAE, la Sociedad Americana de los Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, son los que ponen esta normativa. Hablemos un poco del R12 y el R134A. Estos tipos de refrigerantes son incompatibles entre sí, por lo cual nunca se deben mezclar. En presencia de agua, ambos son corrosivos. Si dejamos humedad dentro del sistema, la presencia de humedad y refrigerante crearán corrosión, los cuales posteriormente causarán daños al compresor, juntas y piezas por dentro. Los aceites son específicos para cada tipo de fluido y además el tamaño de la molécula del R134A es más pequeña que la del R12. Por tal motivo es más propenso a fugas. Desde 1994 comienza a trabajarse con R134A y se elimina o comienza a eliminarse el R12. Desde ese entonces se aplica lo que se llama retrofit, que consiste en reemplazar el refrigerante R12 por refrigerante R134A. Los efectos medioambientales producidos de los fluidos R12 es la alta destrucción de la capa de ozono, siendo la molécula de cloro contenida en estos fluidos la que reacciona con la molécula de ozono y destruye dicha molécula. El ozono es el escudo protector contra los rayos ultravioletas procedentes del sol. Los fluidos HFC, el R134A, no destruyen la capa de ozono, pero contribuyen a lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es que el rayo de sol que penetra a la atmósfera queda rebotando varias veces dentro de nuestra atmósfera antes de poder salir, lo que genera un recalentamiento del planeta. Posteriormente a ello vienen lo que son los derretimientos de los polos y otros desastres naturales procedentes a ello. No solamente son los gases R134A los que contribuyen, hay otros elementos que contribuyen al recalentamiento del planeta, pero los gases halogenados R134A contribuyen fuertemente al recalentamiento del planeta. Por ello,
siempre se debe recuperar los fluidos frigoríficos después de una intervención, de un mantenimiento o de alguna reparación al circuito de refrigeración automotriz.